Muchas gracias, Ceci. Buenas tardes a todos. Antes de comenzar la sesión y pasar la palabra al doctor Sosa para una presentación breve, quisiéramos repasar algunos anuncios importantes. En el proyecto ECO se trata de construir una comunidad y conocer las caras de los demás ayuda con eso. Les pedimos a todos que prendan su cámara si tienen una. Su micrófono se mantendrá en silencio durante la sesión a menos que uno de los facilitadores le llama. Por favor, utilice el cuadro de chat solo para enviar preguntas al equipo central y siéntese libre para escribir preguntas durante la sesión. Haremos todo lo posible para responder a todas sus preguntas enviadas a través del chat. Sin embargo, si no pudimos responder a sus preguntas hoy, únase a nosotros para una sesión futura. Se les invita a abstenerse de responder a sus preguntas, a las preguntas dirigidas al equipo central, a menos que les solicite. Y finalmente, nuestro bibliotecario digital proporcionar enlaces de recursos en el chat también. Ahora quiero pasar la palabra a Dr. Sosa para hacer la palestra de hoy. Como no, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Voy a tratar de compartir la pantalla en un segundo. Un segundito. ¿Dónde está la presentación? No sé si Alberto, tú puedes compartirla porque no la encuentro aquí entre los files. La tenía abierta y ahora no aparece, como siempre hace esta maldad de la computadora. No hay problema, aquí la comparto, doctor Sosa. Ok, gracias. Muy bien, puedes pasar la siguiente, gracias. Muy bien, una de las primeras preguntas que siempre, y es una pregunta que tiene mucha actualidad y que nos hemos estado haciendo, es si esto de la transmisión por aerosoles, y ustedes han visto las, digamos, discusiones que han habido, por lo menos en diferentes foros, con respecto a la importancia de la transmisión aérea a grandes distancias. Recordemos que al principio, muy al principio de la pandemia, pues se pensaba que el virus se transmitía solamente por una distancia corta, luego se fueron publicando estudios de estas transmisiones o de clusters o de personas que se han infectado en eventos, especialmente en ambientes cerrados, con pobre ventilación. Y si recuerdan, hasta hubo una carta de más de 100, creo que eran 150 científicos pidiéndole a la OMS que reconociera la transmisión con aerosoles o a larga distancia como importante, pero realmente había sido muy difícil cultivar el virus en el aire. Se habían encontrado pruebas de PCR positiva, pero no muchos estudios. Y yo quería mostrarles un estudio reciente, dame la siguiente, que se hizo en un hospital de Florida. Y aquí está la ilustración, es bien sencilla. Este es el cuarto de un hospital, donde en el dibujo central ven un cuarto, hay dos pacientes en sus respectivas camas, y aquí donde dice vivas es donde estaba un aparatito que colectaba el aire, y en la otra esquina también donde dice inlet, en el otro extremo, pusieron dos aparatitos para capturar el aire, y entonces ellos hicieron no solo PCR, pero hicieron un intento de cultivar el virus y de hacer una identificación genética del virus, y se dieron cuenta que efectivamente podían crecer el virus, no solo detectarlo, sino crecerlo en cultivos celulares, y también identificaron que era definitivamente un virus aislado de uno de los dos pacientes, y uno de la distancia máxima pues era de 4.8 metros, o sea, casi a 5 metros de distancia se pudo cultivar el virus, dando más evidencia pues a esta teoría. Dame la siguiente. Aquí explican en esta gráfica cómo ellos pudieron pues con el aparatito ese que se llama Vivas capturar el virus, ¿no? Y hacer diferentes estudios con el material que obtenían de este aparato que absorbe el aire ambiental, y por un lado pudieron hacer cultivo, y ustedes ven ahí los cambios citopáticos en las células infectadas, como están todas como acumuladas en el centro, porque está la presencia del virus, y de allí obviamente hicieron estudios de PCR para demostrar que en efecto los cambios eran por el virus, y secuenciación genética
del virus aislado en el ambiente y del virus tomado de uno de los pacientes, porque había uno de los pacientes estaba recién admitido, el otro estaba por salir, ambos con COVID, y lograron identificar que el virus era del que estaba recién admitido y por ende en la fase de transmisión. Así que un estudio pequeño, pero que demostró claramente pues, la posibilidad de aislar el virus hasta una distancia de 4.8 metros, que era el receptor más distante que tenían, o el extractor de aire más distante. Siguiente. Siguiente, este es otro tema, el tema de la reinfección es un tema que está en mucha actualidad y entonces, si recuerdan algunas de las sesiones pasadas, yo decía, bueno, hay 1 o 2 casos de reinfección versus 30 millones. La realidad es que ya la cuenta va como por 16 casos de reinfección. Obviamente no todos están bien documentados. Hay algunos que las personas cuando han publicado la experiencia pues comentan que no se hizo esto y no se hizo lo otro. Pero, por ejemplo, este es otro de los ejemplos acá en Norteamérica, en Estados Unidos, un paciente que tuvo una infección en marzo, una infección relativamente leve, porque ven que solo tuvo un poquito de dificultad respiratoria por 3 días en la primera ocasión, y luego en la segunda ocasión ustedes ven que hay muchos más cuadritos rellenos porque tuvo más días de síntomas, más días de fiebre, más días de mialgia, más días de dificultad respiratoria. Y este era un paciente relativamente joven y obviamente los investigadores tenían parte del virus de este primer episodio de marzo y de mayo, ¿no? Y también notar que fueron 2 episodios muy seguidos, están menos de 90 días entre los 2 episodios, pero se documentó pues que los 2 virus tenían bastantes diferencias genéticas y por ende se concluye que fueron 2 infecciones separadas en el tiempo en un paciente aparentemente inmunocompetente que no tiene, digamos, ninguna inmunodeficiencia ni nada que explicara esta reinfección, y ya era por lo menos la 3ª o 4ª publicación, ya han habido otras después de esas, la siguiente. Incluso hubo casos de reinfección asintomática en 2 trabajadores de la salud reportados en India. Ellos están haciendo muchas pruebas de PCR y antigénica como seguimiento y encontraron este caso que reportaron también y que va a ser reportado en el Clinical Infectious Disease de 2 personas con infecciones en 2 momentos diferentes y en ambos casos infecciones asintomáticas. Son personas jóvenes, pero ya ven que se está como acumulando un poquito más de evidencia, o sea que este fenómeno de la reinfección, aunque sigue siendo muy raro e infrecuente, ya no es una cosa, digamos, que genera este asombro. Ya se han reportado, como dije, un grupo importante de casos, alrededor de 16 casos en la literatura de reinfección y algunos bien documentados como este de la India y el anterior que les mencioné que era de aquí de Estados Unidos. Siguiente. Entonces es algo que tenemos que seguir porque eso tiene importancia, 1, para la famosa inmunidad de rebaño, 2, para las vacunas y obviamente es un fenómeno que preocupa. Siguiente, esa era la descripción del estudio, pero no voy a profundizar para ahorrar tiempo. Lo otro que les quería mostrar es más bien una cuestión gráfica. Salió en una de estas revistas online que se llama Bloomberg, no es una revista científica, una ilustración que me pareció interesante, bonita. Pasa a la siguiente, por favor, Alberto. Ellos hicieron esta gráfica que está súper cargada, pero casi que sirve como para hacer un póster, imprimirlo. Estos son los síntomas que han sido reportados por personas en Indiana. Ellos tienen como una encuesta que han hecho, los mismos pacientes iniciaron pues este grupo de consulta donde han ido reportando síntomas post-COVID o de long COVID o de COVID de larga duración. Y estos investigadores lo que hicieron en este diseño gráfico es poner, digamos, el tamaño de los círculos es la frecuencia con que cada uno de estos síntomas se han reportado y más o menos los agruparon por ciertos sistemas, ¿no? El brain o el cerebro, referidos al cuerpo en general, referido a los pulmones, y ustedes pueden ver a simple vista que dolores musculares, fatiga, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, son los círculos grandes que implican que más de 1000 personas en este grupo de encuestados reportaban. Entonces, es como un reporte gráfico que me pareció bien interesante. Ahí les pongo la referencia para los que quieren copiarlo. De hecho, yo tuve que copiarlo en 2 partes porque es tan grande que tuve que hacerlo en 2 para que cupiesen una diapositiva. Pero me pareció interesante para las personas que hacen medicina primaria tener como checklist de todos los síntomas, ¿no? Aparte que es visualmente atractivo. Siguiente.
pero es lo que estamos aprendiendo del COVID, que es mucho más síntomas. Lo otro, quería mencionarles algo que es más bien una curiosidad. No sé hasta qué punto en nuestros países en América Latina se puede hacer esto. Yo recuerdo en Panamá no lo hacíamos rutinariamente, pero es lo que se llama epidemiología de aguas residuales, Water Waste Epidemiology, que es básicamente tratar de encontrar virus en el agua residual antes de que entran las plantas de tratamiento o después que sales de una instalación, y es una forma de vigilar la presencia del virus. Esencialmente lo que se hace es que se toma el agua, se concentra y se le hace una prueba de PCR, obviamente con ciertas medidas bioquímicas, pero esto puede decirnos, y lo que piensan los epidemiólogos de esta rama, es que sirve como una herramienta de vigilancia. Si, por ejemplo, nosotros llegamos a un momento que controlamos el virus en una ciudad y no hay circulación, no hay casos epidemiológicamente detectados, tú puedes hacer este tipo de detección en aguas residuales, porque aparentemente, y es lo que la evidencia muestra, se detecta antes de que haya realmente una epidemia en los hospitales o que los hospitales se llenen de pacientes, tú puedes detectar. Y es precisamente los dos artículos que les quería mencionar. Dame la siguiente, Alberto, por favor. Un estudio en Murcia, en España, donde ellos vigilaron precisamente la presencia de COVID-19 en esta ciudad, que no es una ciudad de las más afectadas en España. Siguiente. Y en esta gráfica podemos ver lo que yo puse en un círculo, son los aislamientos en las diferentes ciudades alrededor de Murcia, Cartagena, Molina de Segura, cuando ellos pudieron aislar en las aguas residuales o aguas negras el virus. Y las líneas, las que se ven aquí, líneas que están como en ascenso, son realmente el ascenso en el número de casos en las diferentes ciudades. Y ustedes pueden ver que el aislamiento ocurrió realmente varios días antes de que ocurriese la elevación en casos. Obviamente luego se siguió aislando en aguas residuales, pero lo que los autores hablan en este artículo es que si tú tienes un lugar donde no hay circulación, tú puedes, por ejemplo, detectar hasta una semana antes de que hayan la gran cantidad de casos que ya el sistema epidemiológico detecte, se puede detectar en las aguas residuales, porque obviamente las personas asintomáticas excretan el virus en las heces. También, obviamente, si escupen, también va eso a los, digamos, lavamanos y demás, y eso al final pues va todo hacia las plantas de tratamiento y se puede, con técnicas muy sensibles como PCR, detectar la circulación del virus antes de que haya muchos pacientes sintomáticos y se haya reportado, digamos, al sistema de salud. Siguiente. Y esto es en España. Lo mismo en Estados Unidos. Este es un artículo del área de Connecticut, en el noreste de Estados Unidos, y encontraron lo mismo, que las aguas residuales se hicieron positivas más o menos entre 2 días a que empezaran a reportarse casos positivos, hasta 8 días antes que subieran las hospitalizaciones. O sea que este fenómeno de positividad en las aguas residuales antecedía hasta 8 días la crisis, digamos, o el pico de pacientes hospitalizados. La siguiente, y es lo que ilustra la siguiente gráfica. Ellos lo pusieron, es un poquito diferente, pero digamos, si ustedes ven las gráficas de la izquierda son aritméticas y las de la derecha son logarítmicas, pero basta ver que la elevación o el pico de las aguas residuales ocurre un poquito antes del pico de los diferentes indicadores epidemiológicos. O sea que es un evento, en este caso en Connecticut ocurrió 2 días antes del aumento de casos o el aumento de positivos o el aumento de hospitalizaciones. Entonces, pues es una forma de vigilar la epidemia. Siguiente. Sí, otra, y esto yo creo que lo hablamos la semana pasada, yo les hablé del brote en las granjas de mink y decidí averiguar qué otros animales han sido reportados con COVID-19 y siguiente. Y la verdad que tanto experimentalmente como accidentalmente, todos estos son, además de los bisones o minks, todos estos otros animalitos han podido ser infectados con el SARS-CoV-2 experimentalmente, o en el caso de los tigres y los perros domésticos, obviamente ha sido accidentalmente por sus dueños, pero son todos susceptibles y de hecho algunos de estos se están usando para probar vacunas, para probar tratamientos, para estudiar un poco la inmunología, ¿no? Primates no humanos, el marmoset, que es otro primate pequeñito, los hámsters o cobayos, y obviamente los murciélagos de fruta o el fruit bat, que son los que clásicamente se han asociado con esto. Siguiente, ya estamos terminando. Bueno, durante el día lunes tuvimos la presentación de un caso muy interesante por el grupo de Paraguay, están algunos de los compañeros acá,
y solo el caso era de una anemia hemolítica autoinmune severa, un paciente que llegó al hospital con casi una hemoglobina de 2 o 4, una cosa realmente extraordinaria, y tenía COVID-19. Y entonces la pregunta era qué tan frecuente era esto. Bueno, ya hay reportes, y creo que Cristian encontró este paper sobre pacientes que han tenido púrpura trombocitopénica, que es una púrpura inmunológica, también anemia hemolítica y síndrome de Evans en un grupo importante de pacientes. Algunos de ellos asociados de manera interesante a enfermedades autoinmunes, que era lo que discutimos con ese caso, la posibilidad de que este muchacho tuviese lupus o algo subyacente por su ANA positivo, y también con malignidad hematológica. Así que es un evento, digamos, no muy frecuente, pero sí se ha reportado unos cuantos casos en la literatura de fenómenos autoinmunes, tanto anemia hemolítica como púrpura trombocitopénica, como síndrome de Evans, que es la combinación de anemia hemolítica con trombocitopenia. Siguiente, y para terminar, esto fue publicado apenas, creo que ayer o antes de ayer. Yo le pongo Moderna para antiguos porque fue los datos de la fase 1 de Moderna, de la compañía Moderna, en pacientes mayores, ¿no? En pacientes mayores de 56 años. Y yo me incluyo en ese grupo, así que nadie que tenga más de 56 se sienta ofendido porque los llamé antiguos, pero me pareció atractivo el título para Moderna para antiguos. Siguiente. Básicamente es el estudio fase 1, ellos los dividieron en dos grupos de 56 a 70 y los mayores de 71 años, les dieron 2 dosis de la vacuna a un número pequeño, 10 personas en cada uno de estos grupos, 25 microgramos o 100 microgramos de este estudio, como dije temprano, fase 1, pero lo más importante, la siguiente, es que demostraron que por lo menos esta vacuna de Moderna, especialmente la dosis de 100 miligramos, produce niveles muy apropiados de anticuerpos. Siguiente, por favor, Alberto. También importante, lo que ya se había reportado antes, hay una frecuencia, yo diría que bastante común de síntomas después de la segunda vacunación. Ustedes ven que las barras, esta es la primera dosis, segunda dosis a la derecha, ven que las barras son mucho menos numerosas y menos extensas en la primera vacunación. En la segunda vacunación, pues los pacientes desarrollan que si artralgia, fatiga, fiebre, escalofrío, dolor en el sitio de inyección, pero ningún evento adverso severo en esta vacuna específicamente. Siguiente, y la respuesta inmunológica, y este es uno de los experimentos que hicieron, demostraron que con la segunda dosis se logran niveles de anticuerpos bastante altos, de anticuerpos neutralizantes en estos dos ensayos de anticuerpos neutralizantes, que son comparables, y es la última columna a la derecha, al suero convaleciente. Y esto es lo mismo que hemos visto con otras vacunas. Y esto es importante porque ustedes saben que las personas mayores, las personas arriba de 60, 65 años, tienden a tener respuestas inferiores a las vacunas. De hecho, por ejemplo, influenza acá en Estados Unidos, personas mayores se les tiende a dar una dosis más alta, una dosis especial, una vacuna especial de influenza para adultos mayores porque no montan una respuesta de anticuerpos tan buena. Bueno, aquí por lo menos esta vacuna de Moderna hay evidencia de que sí. Siguiente, y al mismo tiempo también hubo respuesta celular, especialmente en la dosis más alta. La dosis baja no dio una buena respuesta celular, que son las dos primeras gráficas de arriba a la izquierda. Sin embargo, sí hubo una buena respuesta de linfocitos CD4 que producen respuesta tipo TH1. No así, no se vio realmente respuesta de TH2, que es la que uno no quiere ver porque puede producir inflamación pulmonar, como se ha visto con la vacuna de virus sincitial. Así que este dato, digamos, preliminar, obviamente hay que esperarlo fase 3, pero pareciera que la vacuna de Moderna por lo menos demuestra cierta actividad e inmunogenicidad en personas mayores. Creo que esa era la última. Gracias, y podemos pasar a las preguntas. Disculpen que me extendí un poco hoy, Cristian, pero había un par de cosas interesantes que revisar. Creo que ahora estoy, sí. sí, por un momento te congelaste, pero adelante. Okay, gracias. Bueno, quiero empezar con varias preguntas provocadas por la presentación, porque yo creo que son tan importantes en las políticas que tenemos para prevención, los consejos que damos a nuestros pacientes y la población. Y la primera es relacionada a transmisión a través del aire. Al principio de pandemia, fue un paper pienso que fue New England Journal, que mostró que puede tener PCR positivo
de muestras del aire, pero dijeron que, bueno, no es cultivo vivo del virus y podemos decir que quizás solamente es RNA que no tiene habilidad de infectar. Ahora, no sé si está de acuerdo, pero ahora tenemos evidencia fuerte realmente que muestra que hay transmisión de virus vivo que puede transmitir más que 2 metros. Entonces, ¿qué son las consecuencias? Y quiero la opinión también de Elsie, de nuestro EPP, de nuestro escondimiento. Es una situación diferente, ¿verdad? Bueno, sí, es una situación diferente y es una situación que va a poner en mucha dificultad porque desde el principio, o sea, las guías no se van a cambiar tan fácilmente. Estamos esperando, ¿no? Que la OMS y el CDC saquen esos cambios en esas guías. Sin embargo, nosotros ya estamos observando la evidencia. Entonces, lo que esperamos es que los insumos de EPP ya hayan alcanzado un poquito de mejoría comparado a la gran escasez que teníamos antes. Creo que la escasez está mejorando. El uso de la N95 es esencial en un ambiente cerrado y si estás en contacto con pacientes. Entonces, es preferible estar rehusando una N95 y tal vez protegerla con una mascarilla quirúrgica para que te dure un poco más, no, pero si no se tiene acceso, tenemos que evaluar nuestros suplidores y los lugares con los que nuestros hospitales están trabajando. A veces no solamente vamos a buscar del gobierno, sino que también de organizaciones sin fines de lucro u otros que están colaborando para apoyar al personal de salud en esta área. Pero hay que tener mucho cuidado cómo se dice esto, porque si esto sale a las noticias, entonces la gente empieza a buscar y adquirir N95 sin necesidad de tenerlos. Entonces ahí es donde se agotan más los recursos. Así es que tenemos que proteger al personal de salud, pero tener mucho cuidado para que la gente que verdaderamente no lo necesita no esté comprando todos estos insumos que después van a causar una escasez mayor para nosotros. Gracias. Yo quería hacer un par de comentarios, Cristian, con respecto a la transmisión en general. Yo creo que hemos aprendido bastante sobre la transmisión y cosas que podemos traducir a la práctica diaria. Bueno, primero es que no todas las personas infectadas transmiten igual. Nosotros al principio de la epidemia seguíamos este número famoso del R0, o como se dice en inglés, R0, que hablábamos de 3.5, de 2.6, que significaba básicamente el número de personas promedio que una persona infectada contagia. Si digamos que es 3, quiere decir que si yo tengo el virus, yo se lo voy a pasar a 3 personas. Pero lo que hemos aprendido es que eso es bastante variable. Hay personas que no infectan a nadie, o que la infección es muy baja, a una persona si acaso que sea su compañero, su hijo muy cercano, y sin embargo hay otras personas, por lo que hemos visto con los famosos superdiseminadores, que pueden infectar muchas personas o causar una gran cantidad de casos secundarios. Entonces eso es lo primero. Y se ha visto que muchos de estos eventos de superdiseminación han ocurrido en lugares cerrados. Estamos hablando de iglesias, buses, gimnasios, obviamente áreas de hospital y demás, que no tienen una buena ventilación. Restaurantes, por ejemplo, han habido todo este tipo, el call center en Corea que yo presenté anteriormente. Entonces, la primera, yo creo que lección es saber que es importante, primero, evitar lugares donde haya muchas personas, porque puede que por simple coincidencia en ese momento haya una de estas personas con virus, aunque esté asintomático, lo puede transmitir. Segundo, es si vas a un lugar donde hay personas, obviamente tratar de que la ventilación sea lo mejor posible, porque evidentemente la mayoría de estos eventos han ocurrido en lugares cerrados, con aire acondicionado, lugares que no tienen ventanas abiertas. Si tú abres las ventanas, obviamente produce un efecto de dilución de esas partículas que viajan a larga distancia que nos preocupan. Entonces, inclusive si no tienes una N95, el tener una mascarilla más una buena ventilación sencillamente disminuye por lógica el riesgo de infección, ¿no?
Y eso se ha visto en los hospitales. Por ejemplo, cuando implementamos la mascarilla universal en los hospitales, hay una publicación del Mass General, se vio claramente cómo cayó la infección en los trabajadores de la salud, al punto que era la misma de una persona que trabajaba en la comunidad. O sea, no tenían un riesgo mayor, a pesar de estar en un hospital lleno de pacientes. En un momento tenían 600 pacientes con COVID, sin embargo, las enfermeras ni los médicos se infectaban. Ahora, una diferencia, y que también va con esto, con la ventilación, es que muchos hospitales de Estados Unidos y de Europa, los pacientes se ubicaban en cuartos con presión negativa. En nuestros países, donde eso no hay que pensar es en ventilación, abrir las ventanas, abrir las puertas donde están los pacientes, en vez de encerrarlo, y entra entonces el personal a esta área súper cerrada, y entonces respiras invariablemente estos aerosoles. Entonces yo creo que son cosas que hemos aprendido. Obviamente también está lo de la teoría esta de la variolización, que salió en el New England Journal, que el uso de la mascarilla, hay bastante evidencia ya que filtra el virus, y probablemente reduce el inóculo que tú recibes del virus y puede producir una infección más leve, o mayor porcentaje de infecciones asintomáticas. Entonces, aún en el peor de los casos, como decía él, si no hay N95, no se puede, la presencia de la mascarilla confiere cierta protección, especialmente en el ambiente social, no en el ambiente hospitalario, pero en el ambiente social. Entonces, son cosas que hemos ido como refinando a lo largo de este tiempo de ver tantas publicaciones, el saber que, bueno, que los aerosoles sí transmiten, que los lugares cerrados y con mucha gente cantando, hablando, también es un riesgo. Interesante, por ejemplo, en Japón, hoy estaba leyendo un artículo en el Atlantic que han abierto incluso eventos deportivos, pero está prohibido cantar o gritar. Eso solamente en Japón tú puedes hacer eso, pero es la lógica. O sea, ellos dicen, si todos entramos y estamos calladitos, como cuando uno estaba en kinder, y tú no estás vociferando y gritando, disminuyes el riesgo. No será cero, pero es mucho menor que si todo el mundo está gritando ¡viva el equipo! ¡Gol! O lo que sea. Entonces, eso es lo que quería comentar, porque a veces uno interpreta estas cosas de transmisión como algo, digamos, de sí o no, pero hay gradación de cosas que se pueden hacer para disminuir el riesgo. Listo. Gracias. Y antes de tirar la pregunta a Carlos, en San Diego aquí hemos visto que los brotes pequeños que tuvimos cuando abrimos la economía, la mayoría fueron en restaurantes. Los restaurantes, café y bares abrieron a la capacidad de 25 o quizás 50% de las personas, y tuvieron que tener distanciamiento físico, pero todavía adentro, cuando no fue circulación de aire, tuvieron casos también. Y obviamente cuando está tomando o comiendo no puede llevar máscara. Es una cosa muy obvia que restaurantes, en bares y cafés es la razón que el riesgo está muy alto. Carlos, a ti la pregunta es que con esta información nueva sobre transmisión a través del aire, ¿siente diferente de llevar goggles o gafas? Pues yo creo tal vez, no estoy seguro si habría diferencia, digamos, en llevar unos goggles en donde los ojos están cerrados, o llevar, digamos, una careta. Lo que sabemos incluso, pues en estudios anteriores, como el estudio de India, el uso asociado de protección ocular, junto con una mascarilla, parece ser mejor que utilizar la mascarilla sola. Yo diría de que tal vez por lo menos los profesionales de salud consideren de que siempre que estén expuestos con otras personas, estén interactuando, utilicen careta y protección ocular. Aparentemente las gafas, estaba leyendo pues en Twitter Médico, en ciertos artículos, que aparentemente las personas con gafas tienen menor, contraen el virus un poco menos que las personas que no utilizan gafas. Entonces, aparentemente la protección ocular sí, pues sí disminuye esa transmisión. Yo diría de que todas las personas que están interactuando con otros en servicios de salud utilicen alguna forma de protección ocular, ya sea caretas o goggles. Tal vez goggles puede ser mejor, pero pues hasta la fecha, pues, que yo sepa, no hay ningún estudio que compare, digamos, caretas con goggles. Muy bien, gracias. Ok, la segunda tema o tópico de esta palestra, que es tan importante en cómo hablamos a nuestros pacientes, es el tema de reinfección. Y actualmente en mi clínica aquí en San Diego tuvimos
3,000 casos más o menos de COVID y tuvimos nuestro primero reinfección. Es un caso que fue una mujer de 35 años. No fue inmunodeprimido, tuvo sistema inmunológico normal. Y la primera fue en julio con síntomas fuertes, positivo PCR, y al fin de septiembre la segunda. Obviamente no tengo muchos resultados, fue atención clínica rutina, no tenemos análisis genética o genómica o algo así, pero tuvo síntomas de nuevo, estaba expuesta otra vez y fue positivo ese PCR también. Entonces, ahora tenemos, como mencionó doctor Sosa, como 16 casos en la literatura. Pienso que es una cosa que vamos a ver en la población y tenemos que hablar en una manera diferente a nuestros pacientes. Antes, yo estaba diciendo a pacientes positivos que, bueno, no tiene que preocupar de reinfección. Probablemente, vamos a ver, pero probablemente no tiene que preocupar. Y ahora estoy diciendo que, bueno, reinfección es posible, pero muy raro. No sé si doctor Sosa sí está dando mismos consejos. Sí, totalmente de acuerdo. Quizás muchos recuerdan cuando se hablaba del pasaporte de inmunidad, cuando le iban a hacer a las personas pruebas o si estaban positivos ya le iban a dar un documento y obviamente eso ya no es garantía. Evidentemente, conforme acumulemos más casos de reinfección, el hecho de que te haya dado pues no es garantía, especialmente si el virus obviamente sigue cambiando y hay diferentes variantes de virus, tú pudieras infectarte nuevamente. Y como hemos dicho, es una sorpresa en cierta forma, pero en cierta forma no lo es, porque los otros coronavirus producen reinfecciones. De hecho, 4 coronavirus que hay endémicos le dan a las personas varias veces en su vida y les da resfriado común y se ha documentado claramente hasta infecciones en menos de un año de otros coronavirus. Y bueno, ahora estamos documentando claramente las reinfecciones con el SARS-CoV-2. Así que es algo importante y sí cambia completamente las recomendaciones a los pacientes, ¿no? Bueno, sí, y una pregunta que vino en el registro de Ismael Garibaldo de Panamá sobre reinfección y qué significa eso en términos de tiempo de inmunidad. Sus pensamientos primero, y puedo ver que doctor Sáez Llorens está aquí. No sé si doctor Llorens, después de doctor Sosa, quiere dar sus pensamientos sobre las vacunas. Doctor Sosa. Como no, una de las cosas que yo he visto, yo siempre que veo estos casos de reinfección me gusta ver el tiempo entre el primer y segundo episodio, porque sabemos que los anticuerpos, y nosotros revisamos acá el estudio del Path to Immunity, yo traje una gráfica que decía que más o menos los anticuerpos debían durar unos 2 o 3 meses y luego sí se veía una caída de estos anticuerpos, pero con estas reinfecciones, la última que yo presenté era 50 días, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos viendo digamos, la protección relativa de bastante corta duración. Veamos ahora si con las vacunas pasa lo mismo y me gustaría si efectivamente la opinión de Xavier, si es que puede abrir su micrófono y comentarnos si él piensa que esto de la duración de la inmunidad con las vacunas va a ser diferente en algún aspecto. Porque si no, entonces tendremos que ponernos refuerzos. Si en efecto las vacunas funcionan, habrá que ponerse refuerzo no sé, cada 6 meses, cada año, como hacemos con la influenza. Xavier, ¿tú puedes abrir tu micrófono? La verdad que son preguntas que no hay respuesta en este momento. No sabemos qué va a pasar con el tema de las vacunas. Por un lado, a mí me parece muy prematuro de que podamos tener datos de eficacia a finales de octubre, como están pidiendo los políticos. Porque, como bien dijo el doctor Topol, sería un poco riesgoso parar un estudio porque ya demuestre 50% de eficacia, pero con el objetivo primario de casos muy leves. Lo que no vamos a saber entonces es si la vacuna va a proteger contra enfermedad grave, que es precisamente el objetivo más importante de una vacuna, que es prevenir muertes y casos severos, ¿no? Ya después el segundo objetivo, evidentemente, pues será evitar propagación del virus, adquirir inmunidad de rebaño, etc., ¿no? Lo otro que seguramente va a haber vacunas de primera generación y después saldrán vacunas de segunda generación con el tiempo, que seguramente van a mejorar un poco la eficacia, ¿no?
Y quizás yo diría, y eso es una opinión muy personal, de que a lo mejor las vacunas basadas en proteína muy probablemente van a ser más eficaces que las vacunas iniciales. Y ahí tenemos, por ejemplo, algunos datos de la compañía Novavax de Estados Unidos, pero vienen varias, vienen vacunas a base de proteínas de Sanofi Glaxo, viene otra de una empresa china que se llama Clover, que tiene adyuvantes de GSK y de Dynavax, que a mi juicio pintan bien para quizás poder ser vacunas de segunda generación, ¿no? Lo otro que es importante mencionar es que la vacuna de Janssen, de Johnson & Johnson, ellos dicen que van a lanzarla, si se muestra efectiva, van a lanzarla con una sola dosis. Sería una de las pocas vacunas con una dosis. Sin embargo, yo creo que en el tiempo, lo más seguro que se van a necesitar alguna segunda dosis o algún refuerzo, ¿no? Eso lógicamente lo va a decir los estudios y los estudios de inmunidad sobre todo, y va a haber que valorar incluso las mutaciones que se den en el tiempo del virus, ¿no? Para saber con qué frecuencia va a haber que administrar vacunas o si se van a tener que reformular en el tiempo. Por lo menos reformular las basadas en proteínas si lo que muta es la proteína de la espícula, ¿no? Y lo otro que a mí me preocupa, y es un poco derivado de lo que tú mencionas, si paran tempranamente los estudios, digamos una persona que le pusieron la segunda dosis vamos a decir, en septiembre, y no se infecta en noviembre y paran el estudio, ¿cómo tú sabes si esa protección dura hasta diciembre, hasta enero, hasta marzo? Y puede que incluso esos pacientes que inician, sí, que la vacuna funcione, pero que la protección dure 3 meses, como pasa con influenza, que realmente la protección te da unos cuantos meses la vacuna, pero luego que pasan unos meses ya tú no tienes ni la protección de la vacuna que te acabas de poner. Entonces puede que ocurra eso, que la vacuna sí sea efectiva por 3 o 6 meses, pero luego al cabo de ese tiempo realmente pierda su eficacia. Pero si tú paras un estudio y no le das seguimiento a los pacientes y no sigues observando, pues vas a tener ese defecto, me imagino, de no poder detectar infecciones tardías, ¿no? Que quizás eso sea un efecto de la vacuna, que previene las infecciones poco después de la vacunación, pero digamos a los 3 meses estamos igual que el placebo, ¿no? No sé cómo van a hacer eso, no sé si tú has contemplado esa... Lo otro es que sí, no, por supuesto, de acuerdo contigo. Lo otro que es importante es que el seguimiento debe ser largo de los sujetos que participan en los estudios, porque el fenómeno este de ADE, del antibody enhancement, usualmente se da cuando ya la concentración de anticuerpos neutralizantes está cayendo. Y eso usualmente ocurre al año o a los 2 años. Eso lo hemos visto con dengue, por ejemplo. Así que el seguimiento va a tener que ser largo. Y lo otro, inicialmente en adultos jóvenes y ahora hay una población de adultos mayores. Lo que no sabemos es qué va a pasar con los niños, ¿no? Porque, por ejemplo, el fenómeno del PIMS, de la enfermedad multisistémica inflamatoria, es un fenómeno mediado por anticuerpos. Entonces va a haber que las vacunas tienen que ser estudiadas en niños antes de aplicarla en niños. No vaya a ser que después tengamos incluso mayor incidencia de PIMS en la población vacunada, ¿no? Todas esas cosas son preguntas que no se saben qué va a ocurrir y que ameritan que los estudios sean minuciosos, sean bien regulados, la seguridad sobre todo sea meticulosamente analizada. Gracias, doctor. Bueno, estoy de acuerdo completamente que estamos al principio de este campo. Vamos a tener muchos más datos para dar una actualización de dónde estamos. Quiero compartir mi pantalla si puedo. El computador está muy lento, pero aquí, bueno, hay principalmente 4 vacunas que están bajo de estudio ahora en los Estados Unidos. Un momentito, ¿me puede ver la pantalla? Sí, está empezando, no ha salido bien, pero está empezando. Hay un pequeño delay probablemente. Ok. ¿Ahora sí? No ha subido todavía. Ok. ¿No ha subido? No ha subido. Solo se ve la pantalla negra todavía. Ok. Esperamos 10 segundos. Voy a empezar a explicar. Bueno, son la vacuna de Pfizer, que el CEO de Pfizer dice que puede tener resultados en octubre. Eso es lo que el presidente está diciendo, quizás está listo. Pero van a ver eficaz de solamente 50 o 60%. También tenemos Moderna. Este protocolo he visto y van a seguir, de su pregunta, Néstor, van a seguir pacientes para 2 años. Entonces esperamos que vamos a saber, bueno, la situación es que puede ser aprobado
con eficacia de solamente 50%, y ya estamos usando millones de dosis, pero el estudio el ensayo clínico debe seguir para 2 años, para más información. AstraZeneca, vacuna de Oxford. Ahora todavía estamos en pausa en los Estados Unidos y hay una pelea actualmente. No sé si Xavier tiene otra información, pero ya ha resumido el ensayo clínico para AstraZeneca en Brasil, en África del Sur y Inglaterra. Pero en los Estados Unidos están peleando sobre los datos sobre este caso de mielitis transversa. El FDA quiere más información, quiere que da información del pasado de esa vacuna también. Y Oxford y AstraZeneca están dando ahora, pienso que están a repasarlo esta semana. Y también finalmente tenemos J&J o Janssen, que vamos a empezar en una semana, empezar eso, y puede ver en este diapositivo que solamente es una dosis y no necesita estar congelado. Quizás eso puede una cosa muy, muy importante. Pero bueno, vamos a tener resultados pronto en todos estos. Podemos ver en Moderna, tiene su reporte cada semana. Se pone las participantes, ahora 27,000 participantes en Moderna. Está publicado su protocolo para todo el mundo que puede ver. Y están diciendo que tiene unos participantes muy diversas. De latinos es 45, 30% de los participantes son afroamericanos. Pfizer también tiene muchos participantes. Ya viene aquí un momentito. Muy lento mi computadora. Tiene más que 35 participantes en su ensayo, pero van a seguir hasta 44,000. Entonces, bueno, vamos a tener resultados muy pronto, pero como dijo el doctor Xavier, estamos al principio. ¿Algunos comentarios, Néstor? Yo tenía un comentario que quería agregar otra información, que aquí en Estados Unidos tenemos las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina han formado unos comités para poder tomar decisiones en cuanto a la distribución de la vacuna para que haya equidad, ¿no? en su distribución. Y uno, como decía el doctor Llorens, que uno de los problemas va a ser, bueno, no estamos administrando esta vacuna en niños ahorita en estos ensayos y lo que hasta el momento todavía mañana se va a divulgar los protocolos que este comité está recomendando, pero leyendo el borrador de las recomendaciones, se están recomendando diferentes niveles, ¿no? Y el primer grupo, dentro del primer grupo que ellos sugieren están los infantes y las mujeres embarazadas y también pues los trabajadores de salud, ¿verdad? Personal de emergencias y personal que trabaja en la producción de antivirales o otros medicamentos que se están utilizando con la pandemia, vacunas, etcétera. Todo este personal está en ese primer grupo. Entonces, de este personal, creo que el que más me preocupa ahí es las mujeres embarazadas y los infantes, porque no son parte de estos estudios hasta el momento. Así que solamente quería poner eso en la mesa también, como una de las cosas en salud pública con las que estamos trabajando aquí en estos comités en los que se están tomando estas decisiones para poder distribuir esta vacuna con la mayor equidad posible. Gracias, sí. He leído este draft. Ahora, mañana van a describir la versión final realmente a las 7 de la mañana Pacífico. Y por supuesto vamos a discutirlo la próxima semana. ¿Otro comentario, Carlos? Sí, Cristian, una pregunta. Me parece bien interesante el hecho. Yo sabía que Moderna quería aumentar el número de afroamericanos e hispanos dentro de su protocolo. Me parece increíble lo que han hecho en cuestión de menos de un mes, pues aumentar desde 17% hasta 42% los hispanos y desde 9% hasta 30% afroamericanos. ¿Tienes tú algún dato o alguien, pues, algún dato acerca de minorías en los otros estudios, digamos, en los de AstraZeneca o en los estudios de Pfizer?
AstraZeneca no sé, pero en el Pfizer tengo aquí, puedo tratar de mostrar también. Tiene 9% afroamericanos y 12% latinos. Mucho menos. Pienso que lo que pasó es que Moderna ya tiene una frase en su página de web que dice que diversidad es una cosa muy importante para nosotros y también fue consejos del FDA que necesita incluir las poblaciones que están afectadas lo más en los Estados Unidos. Entonces, ellos pienso que cerraron sitios de ensayo clínico que fueron la mayoría que no fueron de afroamericanos o latinos. Aquí puede ver, en el estudio completo tiene 28 hispanos latinos y 8 negros o afroamericanos, pero en los Estados Unidos 9% y 12%. Pues que incluso el overall study no está tan mal. Pues tal vez en afroamericanos deberían de aumentar un poco más y en asiáticos, pero en general 28% de población hispana no me parece tan mal para Pfizer. Y no tengo información sobre Oxford ahora porque estamos en pausa. En el fase 2, tengo que decir, en la publicación de fase 2, de AstraZeneca fue 91% fue blancos actualmente. Entonces, algunas critican esto. Ok, bueno, tenemos solo 15 minutos más, tenemos muchas más preguntas. Uno sobre aguas residuales, que fue muy interesante. Aquí en San Diego tenemos 2 universidades grandes, uno que se llama UCSD, Universidad de California, San Diego, otro que se llama SDSU, San Diego State University, y las políticas sobre COVID-19 fueron tan diferentes. UCSD quiere usar tecnología y actualmente empezaron el año usando aguas residuales y PCR en eso y encontraron algún brote pequeño de COVID en algún dormitorio porque encontraron resultados positivos y dijeron, bueno, todos aquí que viven en este edificio necesitan una prueba y encontraron 5 casos en esa manera. SDSU no hicieron nada, no dijeron que fue obligatorio hacer las pruebas y tiene más que 1000 casos en la universidad. Entonces, pienso que es posible si tiene los recursos de hacerlo. Es una cosa que puede actualmente dar una indicación muy pronto que hay un brote que va a tener. La pregunta que viene de Marta Jiménez Martínez es, al detectar SARS-CoV-2 en aguas residuales, da a entender que se puede eliminar o por vía urinaria también. Bueno, fíjense que la pregunta es, bueno, ¿dónde viene el virus? Y es contagioso también y debemos preocupar sobre eso. Néstor. Sí, la verdad es que no se ha encontrado mucha excreción urinaria del virus. El virus sí se encuentra obviamente en las vías respiratorias, como todos ustedes saben, y también se ha encontrado RNA, no tanto virus cultivable como RNA en las heces, que puede ser por replicación viral en el tracto intestinal, pero también puede ser deglución, obviamente, de la saliva y del esputo. Eso no se puede determinar cuando tú haces un PCR de materia fecal, no sabes realmente de dónde vino, pero lo que sí se sabe es eso, de que no ha sido mucho en orina, ha sido más que nada heces y obviamente saliva, esputo, secreción nasal, que son las secreciones usuales, muy poco en secreción vaginal, por ejemplo. Yo los invito, hay una revisión sobre transmisión en el Annals of Internal Medicine, fue publicado hace unos cuantos días, y ahí ellos detallan en los diferentes fluidos. Por ejemplo, secreción vaginal, creo que hay un solo reporte, la mayor parte de la gente ha tratado de buscar el virus y no se ha encontrado en secreción vaginal. Lo mismo en sangre, hay pacientes que sí han tenido presencia de virus en sangre, pero no es como otras, por ejemplo el VIH, que tiene una carga viral en sangre o en plasma altísima. Este virus es más que nada vía respiratoria y órganos, pero no tanto en la sangre periférica, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Así que yo creo que lo que se encuentra en las aguas residuales es más que nada producto de las heces, pero también puede ser obviamente de personas que escupen o de la saliva cuando, qué sé yo, te lavas los dientes o haces algo más que pueda sumar esa secreción respiratoria a lo que es las tuberías de aguas negras, ¿no? Y bueno, combinando esos dos tópicos, creo que fue el caso famoso de SARS-1,
que fue un caso de transmisión a través de feces auralizados, ¿verdad? ¿Hemos visto esto con SARS-CoV-2? Sí, yo creo que trajimos un caso, no sé si recuerdan la ilustración hace unos cuantos días, ha habido un caso en un edificio en China donde unas personas en el piso 15 pareciera que infectaron a personas en el piso 22 y 27 y lo que los autores postulan es que efectivamente los aerosoles viajaron por la tubería de aguas negras y entraron por las rejillas de la bañera y del piso del baño, ¿no? Porque no tenían un sello de agua que usualmente se forma, porque ellos no usaban la bañera y entonces estaba seco, así que el gas o el aire ese aerosolizado podía viajar. Y ellos trataron de eliminar todas las otras formas de contagio. Si las personas no se vieron en el ascensor, no compartían áreas sociales, sin embargo, se infectaron pisos más arriba. Entonces ellos, para probar esa hipótesis, pusieron un gas en las tuberías del piso 15 y pudieron detectar en varios pisos por arriba el gas, o sea, que tenía validez la hipótesis que ellos postularon. Así que no fue un brote grande, fueron solo 3 familias, no fue como en Hong Kong, en el brote del SARS-CoV-1, que sí fue un número plural de personas, pero por lo menos se postuló ese modo de transmisión y no se ha repetido todavía, pero hay ese evento, ¿no? Interesante. Gracias. Bueno, una pregunta para Elsie sobre control de infecciones. La pregunta viene de Diana Rodríguez Hurtado de Perú. ¿Algún comentario sobre el manejo de residuos sólidos en el hospital con casos de COVID-19? Bueno, sí, los manejos de residuos sólidos se tiene que tener la misma, el mismo cuidado. Sabemos que hay mucho, especialmente cuando los pacientes están en cuidados intensivos, que hay unos días de diarrea bastante fuertes. Entonces, esto tenemos que tener mucho cuidado con tener el EPP apropiado cuando nosotros estamos manejando estos residuos, y el personal sanitario también tiene que tener el EPP apropiado. Si usted está trabajando en esas áreas con todos estos residuos, aunque no conocemos hasta el momento un estudio que muestre que hay contagio por la vía feco-oral, pero tenemos que mantener siempre ese cuidado porque hay mucho que todavía no se sabe, ¿verdad? Entonces, todo lo que son los residuos en un hospital que tiene fluido del paciente, pues vamos a tener siempre ese control de mantener cada hospital tiene su lugar donde esos residuos van. El mayor peligro es cuando se está cambiando al paciente, cuando se está manejando esas bolsas, ¿no? Que se están sellando, se están transportando a su lugar, que no nos olvidemos que estas personas que manejan estos residuos tienen que tener su bata, su mascarilla, su EPP apropiado, sus guantes para poder manejar esos residuos. Gracias. Bueno, tenemos varias otras preguntas de registro que quiero hacer rápidamente. Néstor, no sé si conoce este receptor NRP1, pero viene de Marta Jiménez Martínez de Nicaragua. Ella dice, ¿qué papel juega el receptor neuropilina 1 en la entrada y diseminación de SARS-CoV-2 en el cuerpo humano? No, la verdad que no conozco el receptor. Yo sé que el virus usa el AC2 y hay otro TMP, una enzima que ayuda a cambiar la conformación de la proteína para que se una al AC2, pero la verdad que no, honestamente no he leído todavía de ese nuevo receptor. Ya tengo tarea para la próxima semana. Una pregunta Gracias difícil, por la pregunta. Ok, bueno, otras preguntas son 2 sobre ivermectina. Viene de Salvador Vilches de Nicaragua también. Dice, ¿por qué no usar ivermectina? Tiene igual eficacia que remdesivir. Sí, yo creo que es importante y voy a aprovechar para dar en estos pocos minutitos un poquito de un update en el tratamiento, ¿no? En el tratamiento farmacológico. Primero, bueno, la ivermectina, como muchos de ustedes saben, in vitro demostró eficacia contra el SARS-CoV-2, es decir, en tubos de ensayo, pero realmente a concentraciones muy altas y cuando se publicó ese artículo rápidamente los expertos en farmacología comentaron que los niveles necesarios para esa inhibición eran muy altos y que no era posible lograrlos, por lo menos esos mismos niveles, esas mismas concentraciones en una persona tomando las dosis usuales. Incluso
en uno de los artículos que yo revisé, decían que ni siquiera con 10 veces la dosis usual se logran esos niveles. Entonces hay esa, digamos, dicotomía entre lo que se vio in vitro y lo que se puede lograr en la vida real tomando ivermectina. Sin embargo, hay varios estudios en curso. Si ustedes buscan en clinicaltrials.gov, hay varios estudios que están tratando de evaluar la ivermectina. El único que yo he visto publicado hasta ahora, y antes de esta conferencia, cuando vi esa pregunta, revisé la literatura, solamente un estudio en Bangladesh, un estudio muy pequeño que no demostró eficacia en COVID-19 leve a moderado. O sea que lo único que tenemos es un estudio negativo, no hay ningún estudio que funcione. Yo sé que muchos de nuestros países, incluyendo Panamá y otros, están recomendando la ivermectina, pero hay cero evidencia hasta el momento. Esto obviamente puede cambiar si se publican algunos de estos estudios que he mencionado que están en este momento. No hay ninguna evidencia de que en humanos funcione. Otras cosas que han, digamos, salido en los últimos días, ya hay 2 anticuerpos monoclonales. No se ha publicado la data, pero 2 compañías dieron comunicación de prensa o adelantaron lo que va a ser sus publicaciones. Una compañía que se llama Regeneron o Regeneron en inglés, Eli Lilly, que es una compañía de hace mucho tiempo que hace fármacos, han desarrollado estos anticuerpos monoclonales derivados de personas que se recuperaron y lo han usado como prevención o muy temprano, y sí se ha encontrado eficacia. Obviamente hay que esperar a que publiquen sus datos, a que hagan estudios grandes, pero pareciera que hay preliminarmente, yo con toda la cautela para no causar falsa alarma, preliminarmente parecieran estos anticuerpos monoclonales evitar la enfermedad severa o servir de protección. Sería como inmunización pasiva, sería como usar el plasma, pero de una forma mucho más farmacológica, más potente, ¿no? Esas son dos cosas que se han, digamos, estudiado como nuevo tratamiento. La verdad que no ha habido mayores avances en lo que es Remdesivir u otros fármacos. Nosotros aquí en la universidad estamos haciendo los estudios del NIH con Remdesivir e interferón, Remdesivir con baricitinib, pero lo que sabemos preliminarmente es que no hace una gran diferencia, incluso en combinación con otros fármacos. Así que por eso están buscando otras moléculas activas. Igual la hidroxicloroquina, ayer salió un estudio en el Lancet de uso en prevención que no mostró ningún beneficio. Hay también un metaanálisis que está en prepublicación donde tratan de acumular todos los estudios. Hay que esperar que pase el proceso de peer review para ver si la hidroxicloroquina, que ya hemos discutido tanto, si hay algún uso, ya que no funciona en pacientes con COVID ya clínico establecido. Hay muchos estudios que demostró no funcionar, a ver si funciona quizás más tempranamente. Tampoco hay evidencia sólida, hay todavía mucha necesidad de estudio clínico con eso. Creo que en la sesión pasada el doctor Ben Alcázar, un intensivista de Panamá, nos preguntaba sobre el péptido vasoactivo intestinal, y hay un solo estudio con 21 pacientes que se les dio. Este estudio no es controlado, no había grupo placebo, o sea, un estudio como de piloto. A estos 21 pacientes se les dio, y 19 de ellos, que estaban bastante enfermos, según la descripción que da la publicación preliminar, y parece que respondieron al tratamiento con esta sustancia, que yo estoy seguro que va a ser sumamente cara, pero muy interesante, ¿no? Un estudio, digamos, como para hacer un estudio verdaderamente aleatorizado, controlado, como debe ser, pero una sustancia péptido, imagínense, péptido intestinal vasoactivo, que es una proteína que ahora se puede hacer de manera sintética, ¿no? Y se puede administrar. Así que hay muchas cosas. Hay más de 1.153 estudios de medicamentos en COVID. Así que tengamos paciencia, vamos a ver muchas cosas en los próximos meses de los diferentes estudios, pero hay que verlo siempre con un poquito de escepticismo, no saltar a conclusiones como hicimos con la hidroxicloroquina o con el plasma convaleciente, que más que nada por la desesperación de encontrar algo, empezamos a asumir que las cosas funcionaban, y luego cuando como que se asentó la desesperación y la calma y la razón sobrevino, nos dimos cuenta que muchas de estas cosas no tenían evidencia y no la tienen todavía hasta 9 meses después de empezar la epidemia. Cristian. Gracias. Bueno, y gracias a todos por sus comentarios en el cuadro de chat. Y quiero agradecer también a Juan, ¿quién fue? Juan Casas, pienso que fue un enlace de New England Journal, un tópico que no mencionemos esta sesión, pero sobre sensitividad de las pruebas que estamos usando. Ahora estamos como casados realmente a PCR, pero hay algunos que están pensando en el uso de pruebas de antígeno,
que son de menos sensitividad, pero más barato y se puede usar mucho más frecuente. Actualmente esos que usaron el NBA de básquetbol, que están haciendo pruebas muy frecuentes de todos y no han tenido un brote, como béisbol ha tenido, fútbol ha tenido, pero básquetbol no. Y su estrategia fue para usar esta prueba de antígeno de la saliva. Y quizás próxima vez podemos discutir eso más. Muchas gracias a todos. Y también hay un otro enlace de Eli Lilly, del anticuerpo monoclonal que yo copié allá. Bueno, eso no es un estudio, solo es un press release, es una carta de compañía, entonces esperamos mucho más datos, ¿ok? Ok, estamos al fin de la hora. Quiero agradecer a Carlos, Elsie, doctor Sosa y doctor Llorens también para sus palabras. Gracias a todos por asistir a COVID-19 América Latina. Por favor, no olvide completar la encuesta utilizando el enlace que debe ser allá en la sala de chat. Esto nos ayuda a mejorar cada sesión con la información que nos brinde y también podrá obtener un certificado de participación. Si no pudimos responder a su pregunta hoy, únase a nosotros a una sesión futura. La próxima sesión aquí de avances sería el 8 de octubre al mismo tiempo. También lunes, el próximo lunes vamos a tener una palestra del doctor Ruiz Argüelles sobre la experiencia con plasma convaleciente en México. Sería muy interesante. Y como siempre tenemos el otro sesión de prevención y control de infecciones con ELSI también. Visite nuestro sitio de web también para obtener actualizaciones, información de la sesión, y voy a dar la palabra al doctor Sosa para terminar la sesión. Cristian, quería algo inusual. Voy a romper la formalidad de la reunión. Bueno, agradecerles por supuesto a todos, pero hay un par de personas, hay dos profesoras mías presentes en el chat y les quiero agradecer todo lo que me enseñaron. La profesora Silka Terriente y Yoris Lam fueron profesoras de parasitología y fisiología cuando yo estudié medicina, así que muchísimas gracias por estar acá. Y también hay un ex ministro de Salud de Panamá, el doctor Miguel Mayo, que es amigo mío realmente y está escuchando, así que un saludo, Miki, como lo conocemos, el doctor Mayo, el ministro, pero un saludo a todos y gracias por estar aquí. Nos vemos entonces las próximas semanas y gracias a las profesoras también.